El venir hoy día vestidos de una manera especial tuvo doble propósito. El primer propósito, la celebración patria, por supuesto, ¿no? Y el saber que nos identificamos, la mayoría, con una nación. Como parte de esa nación, como parte de ese país. Hay cosas que nos unen, hay cosas que nos son en común, como los colores de la bandera, la comida, la música, ¿no? Eso nos da identidad de nación. Somos peruanos y tenemos una identidad. Y cada país tiene su propia identidad. Cada país tiene cosas que lo identifican. Nuestros hermanos venezolanos tienen sus cosas propias que los identifican. La hallaca, por ejemplo, ¿no? La hallaca no es nuestra, es de ellos. Ellos celebran Navidad con hallaca, yo sé, porque he pasado Navidad con amigos venezolanos. Esa es parte de la identidad del pueblo venezolano. Y nosotros como nación también tenemos una identidad y tenemos comidas que nos identifican, ¿no? Por ejemplo, Jorge y yo sabemos bastante de comida peruana, bastante sabemos. Esas cosas son los que crean el vínculo de identificación como nación, como país, como pueblo. El que hayamos venido hoy día con estos colores nos identifican por la bandera, ¿no es cierto? La bandera, rojo-blanco, o blanco-rojo dijimos, era la manera de identificarnos con la celebración. Ese fue el primer propósito. Pero quiero hacer una aclaración antes de continuar. No es pecado identificarse como parte de un pueblo, por si acaso, o nación. No hay nada de malo en celebrar y declararnos como parte de un país. Lo digo porque puede haber alguien que piense equivocadamente argumentando que Dios en su palabra dice ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo. Como dice Gálatas 3:28. Gálatas 3:28 dice eso, ¿no es cierto? Entonces, pastor, si ya no hay judío ni griego, entonces tampoco hay peruano, ni venezolano, no hay nada. No está hablando en cuanto a desechar una nacionalidad ahí. Está diciendo que para Dios no le importa la nacionalidad. Antes era un privilegio ser de una nacionalidad, los judíos. Eran privilegiados por ser judíos y ellos se autodenominaban, no, el mismo Dios denominó que era su pueblo. Entonces, a eso va esa situación. Ya no hay judío ni griego, bueno, pero sí siguen habiendo nacionalidades. Para Dios no hay ningún privilegio para ninguna nación, es lo que está diciendo ahora. Cualquier nación tiene derecho a ser parte del pueblo de Dios. Cualquier nacionalidad no es impedimento para ser parte del pueblo de Dios, ¿no? Y lo podemos ver en la Biblia, así como para poder argumentar lo que estoy hablando, Romanos 10 y Romanos 11, en los primeros versículos. ¿Qué dice Romanos? Está hablando Pablo y dice, porque con el corazón se... No, 1. Romanos 10:1 y Romanos 11:1 también. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Quién está hablando? Pablo. ¿Qué está demostrando ahí? Amor. Y está demostrando más amor porque está intercediendo. ¿Por quién? Por Israel. En el 11:1 vamos a entender mejor esto. 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo se está identificando con una nación. Si fuera pecado, si fuera malo,
Él no lo haría. ¿Queda claro? Él mostraba el anhelo de su corazón, el amor que sentía, y su actuar era orar por su nación. No es poco espiritual identificarse con una nación, no. Por si acaso alguien vaya a creer que hay irreverencia en lo que estamos haciendo en esta mañana. Lo dejo en claro. Volvamos al tema. Así, dije que había dos propósitos, ¿no es cierto? El otro propósito de hacer visible con esta vestimenta la celebración es, primero, dejar en claro que nosotros nos identificamos con estos colores, con esta nación peruana. Pero también yo quiero que recordemos en esta mañana que así como nos identificamos con algo, también debemos identificarnos con la nacionalidad celestial que tenemos. Y vamos a reflexionar en Efesios 4, del 1 al 6. Vamos a dar lectura, Efesios 4, del 1 al 6, dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Somos parte de una nación celestial. Y tenemos que identificarnos con esa nación. ¿Cuáles son esos rasgos de identificación? El primer llamado que hace Pablo es: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dios nos ha llamado, y este llamado implica un comportamiento conforme al privilegio de ser parte del pueblo de Dios. ¿No? Hemos cantado, y eso está en 1 Pedro 2. Vamos a ir a la palabra porque es bueno. 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿no? Linaje escogido. Hemos sido escogidos, hemos sido llamados a ser una nación santa. Y es por eso que el apóstol nos dice que debemos andar como es digno de la vocación con la que fuiste llamado. Somos un pueblo de Dios y tenemos que tener un comportamiento especial. Una identificación con nuestro comportamiento. O sea, la gente debe identificarnos por cómo nos comportamos. Y ahí viene la primera pregunta. ¿La gente se da cuenta que tú eres cristiano? ¿O tú tienes que decirle: por si acaso yo voy a la iglesia y soy cristiano? Dignos, un andar digno, un comportamiento distinto, un comportamiento visible y notable, que nos identifica con esa nación santa. Debemos tener características especiales como ciudadanos de esa nación santa. Y el versículo 2 comienza: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor.
¿Cuáles son esas cualidades? Humildad, mansedumbre, soporte, paciencia, tolerancia. Nadie es perfecto. Debemos aceptar y amar a los hermanos a pesar de las faltas. Debemos ser humildes, amables, pacientes, comprensivos y amantes de la paz. ¿Hay alguien que no soportas? ¿Hay alguien que no soportas? Una recomendación. No, 3 recomendaciones. Si tú tienes algún problema con alguien, como se dice criollamente, no lo pasas. Ten en cuenta 3 cosas. Que primero, tú no eres una perita en dulce. Que tú has tenido tus cositas y Dios te ha aceptado y te ha perdonado. La segunda cosa que debes hacer, en vez de mirar sus defectos, mira sus virtudes. La tendencia de todos nosotros cuando alguien así no nos cae muy bien, es en vez de mirar lo bueno, comenzamos a ver lo malo, ¿no? Para alimentar ese sentimiento negativo por esa persona. Y comenzamos, sí, pues, mira cómo se va, mira cómo se viste, mira cómo habla, mira cómo me mira, mira. Nosotros debemos no alimentar ese sentimiento. ¿Y cómo dejamos de alimentarlo? Viendo lo bueno. Viendo lo bueno. Todas las personas tienen algo bueno. Todas. No hay nadie que pueda ser 100% mala. Salvo problemas especiales. Nadie es 100% malo. Y la tercera cosa, ora por ella. Ora por esa persona. Señor, quita ese sentimiento malo de mí porque yo sé que a ti no te agrada. Señor, tú mandas que yo ame, inclusive que ame a mis enemigos. Capacítame para poder hacerlo, por favor, Señor. Y vas a ver si Dios no hace. Porque Dios hace. Porque estás orando conforme a su voluntad. Y Él va a hacer. Si eres sincero en tu oración, Él lo va a hacer. Soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, siendo indulgentes, no guardando resentimiento. Versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Debemos ser obedientes a la dirección del espíritu y poner de nuestra parte para guardar la paz. La voluntad de Dios debe estar siempre por encima de la nuestra, siempre. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Espíritu que actuó en nosotros. El espíritu que nos convenció de pecado. El espíritu que nos instruye, el espíritu que nos guía, el espíritu que nos hace ver la voluntad de Dios. Y también tenemos una esperanza. La misma esperanza. ¿Cuál es? El final. Cuando empecemos la eternidad. Somos un cuerpo guiados por una cabeza que es Cristo. Un solo espíritu que nos sella, nos convence de pecado, nos guía, nos instruye, pone un mismo sentir en nosotros.
y una esperanza gloriosa, que es nuestro destino final, el destino eterno de todos nosotros. Eso nos une, eso nos identifica como nación. Ya están viendo cómo nos identificamos como la nación santa, con un comportamiento especial. Un comportamiento especial, donde las características nuestras tienen que evidenciar humildad, mansedumbre, soporte, paciencia, tolerancia, amantes de la paz. Donde la unidad es lo que debe prevalecer siempre, la unión. Solícitos en guardar la unidad. ¿Qué otra cosa nos identifica? Que tenemos una sola cabeza, que somos miembros de un cuerpo. Tenemos un espíritu, que es el Espíritu de Dios, que mora en nosotros, que actúa en nosotros, y tenemos una esperanza en común, el destino final. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Un solo Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive en medio, vive por medio de todos. Acá, si se dan cuenta, está hablando de la Trinidad. No está para que nosotros dividamos al Señor. No, Dios, el único, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo actúa en nosotros. Dios está por sobre todos, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente, está sobre toda la creación y obra por medio de sus seguidores. Nos usa a nosotros. Somos sus instrumentos. Él está en todos y vive por medio de todos. O sea, está presente y activo en el mundo y en la vida de los creyentes. Eso nos identifica como pueblo de Dios. Si tenemos a bien identificarnos con una nación y hemos visto que es propio, no es malo, no es pecado, ¿por qué no ponemos mayor énfasis en esa identificación con el pueblo de Dios? Porque no hay un esmero en nosotros. Dios nos llama a eso. Dios nos llama a un comportamiento especial que sea visible. Así como nosotros ahora somos visibles por la vestimenta, nosotros debemos ser visibles por nuestro carácter. Humildes, mansos, tolerantes, pacientes. Esa debe ser nuestra camiseta de identificación. Que nosotros no estemos buscando la enemistad dentro de la iglesia, ni el problema, sino la unidad. Debemos tolerarnos unos a otros. No puede haber entre nosotros, con este me junto y con este no me junto. Eso no es de cristianos. La amistad, quiero dejar en claro, ¿no? La amistad y la permanencia, o la, ¿cómo se puede decir? La frecuencia con la que las personas se juntan es por gustos afines, es verdad. O sea, yo no voy a pretender, ¿no? Salir con José Adrián, por ejemplo, ¿no? Voy a elegir a José Adrián para irme yo a pasear, o sea, a divertirme con José Adrián, porque no somos generación, ¿no? Quiero que entiendan bien la situación. Nosotros elegimos con quién estar, pero nunca debe ser porque no me cae bien o porque no lo soporto. Nunca debemos dejar de asociarnos con alguien teniendo ese preconcepto.
De ninguna manera. Imagínate si Dios te manda a amar a tu enemigo, cuanto más a tu hermano o hermana. Somos una nación. Somos el pueblo de Dios, un pueblo llamado a guardar la unidad, llamado a tener un comportamiento especial visible, llamado a tener características especiales que debemos fomentar en nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque como lo dije durante la alabanza, lo primero que tú debes conquistar es tu casa. Tu casa. Que la identidad de tu casa sea una identidad del pueblo de Dios. Porque eso, ¿qué va a hacer? Si hay varios dentro de una comunidad, esa comunidad se va a afectar. Nosotros tenemos el privilegio de vivir en una comunidad todos y que podemos hacer fuerzas. No somos una iglesia que está como la iglesia de Jesús María, por ejemplo. De Jesús María hay uno, el resto viene de otros distritos. La mayoría de la iglesia de Jesús María son de otros distritos. Nosotros no, nosotros la mayoría somos de Condevilla. Podemos afectar esta comunidad. Si nosotros logramos que nuestra casa sea visible, sea evidente que es parte del pueblo de Dios, mucha gente se va a afectar, muchísima gente se va a afectar. Y así poco a poco podemos soñar que todo el país puede afectarse. Empecemos por nuestra casa. Empecemos nosotros en querer identificarnos con ese pueblo que no tiene fronteras, con ese pueblo donde no necesitas más que creer en Jesucristo para pertenecer, apropiarse de lo que Él ha hecho, dejarse impactar por Dios en cuanto a esa nueva creación que Él va a hacer contigo y poder ser parte de su pueblo. Que Dios nos ayude a todos a poder ser dignos representantes de su nación para poder impactar como Él lo quiere, porque Él quiere eso, que impactemos. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias. Por tu palabra, Señor, te damos gracias por el Padre que eres, Señor, por la nación que formaste, Señor, con la intención de hacer una única nación, donde las características de sus habitantes están plasmadas en tu palabra, Señor. Queremos ser esos habitantes, Señor, con esas características. Obra como lo estás haciendo en cada uno de nosotros y no permita, Señor, que nosotros seamos obstáculos para tu trabajo, Señor. Que nosotros seamos humildes y mansos, capaces, Señor, de entender tu señorío, mansos para dejarnos conducir, Señor, para dejarnos guiar por ti. Necesitamos, Señor, esas características en nuestras vidas. Si no nos doblegamos ante ti, el final no va a ser nada bueno. Porque no guías tú nuestras vidas. La estamos guiando nosotros y eso no queremos, Señor. Queremos que tú guíes nuestras vidas y que nos lleves a buen destino, Señor, a ese destino, a esa esperanza que nos unifica. Un Dios, un espíritu, una fe, un cuerpo, una esperanza, Señor. Que esa esperanza, Señor, nos anime a seguir siempre adelante, porque sabemos que tú nunca has faltado a tu palabra. Y esa eternidad es para nosotros,
porque tú lo prometiste. Ayúdanos, Señor, a continuar esta carrera y hacerlo de la mejor manera. Confiamos en ti y en tu poder y oramos en tu nombre, Señor. Amén.